poder hablar un ratito, Señor, en tu presencia. Gracias por el gran privilegio de poder estar en tu presencia. Exaltamos y glorificamos tu nombre. Rogamos de tu misericordia, rogamos, Señor, de tu gracia. Bendiga, Señor, la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, bendígalo, Padre, grandemente. Denos el permiso para levantarnos esta corta, humilde y sencilla oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano, que se le bendiga. Demos gracias a Dios porque Dios es bueno, porque Dios está con nosotros, porque Dios nos consuela, nos conforta, nos levanta, nos da nuevas fuerzas como las del águila, porque sabemos, hermanos, que Dios ha estado con nosotros en esta oración. Así, hermanos, vamos a dejar a nuestro hermano pastor, hermano Servi Quintero, con la palabra, porque la palabra del Señor dice: todo lo que respire, la va a llevar. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno, Dios es fiel, hermano. Ya le trajimos a Dios lo que le traíamos, ya le pedimos. Hoy pues Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Así, hermano, abra sus Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 4. Vamos a leer, hermano, algo que bien conocido. Yo sé que usted ya se lo puede estar de memoria, hermano, pero algo Dios nos va a hablar esta noche. Mateo capítulo 4, vamos a leer hasta el versículo 11. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios, orando al Padre, al Hijo y al poder de su Espíritu Santo, como está escrito, dice la letra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Amén, hermano, puede sentarse. Estaba viendo, hermano, y analizando, viendo algo, hermano, de que la tentación de Jesús es una similitud, hermano, al pueblo de Israel, hermano. Al pueblo de Israel, hermano. ¿Por qué le digo esto, hermano? Así como Dios, dice la palabra, el Espíritu Santo, hermano, fue el que llevó a Jesucristo, hermano, al desierto para ser tentado. Así también Dios sacó al pueblo de Israel, hermano, a aquel desierto. Y vemos nosotros, hermano, y hay muchas cosas, hermano, que se asemejan. Hay muchas cosas de las cuales, si usted ve, hermano, dice la palabra, hermano, de que a Jesús, hermano, lo llevó el Espíritu Santo, lo llevó por 40 días. Ahora yo le pregunto algo: ¿cuánto tiempo llevó de Jehová a Israel al desierto?
Lo llevó 40 años, hermano. Estaba viendo, y hermano, y fueron ahora las tentaciones que el diablo le hizo a Jesús, hermano, fueron 3 tentaciones, de las cuales, hermano, esas mismas 3 tentaciones también las atravesaron los israelitas. La diferencia era, hermano, que Jesús aprobó las tentaciones. Jesús pasó, hermano, el examen. Sin embargo, Israel no pasó ninguno de los exámenes. Otra cosa que estaba viendo, hermano, es que si usted ve Jesús cuando se levantó, ya cuando comenzó su ministerio, hermano, Él levantó 12 discípulos, dice la palabra. Ahora, hermano, ¿qué simbolizan esos 12 discípulos, hermano? Simbolizan las 12 tribus de Israel. Ahora, hermano, estamos viendo y vamos a comparar, hermano, cómo Jesús reaccionó, cómo Jesús, hermano, de verdad, y cómo tenemos que aprender nosotros a reaccionar ante todas las tentaciones. Hermano, dice la palabra, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hermano, déjeme decirle algo. Después de que Jesús se bautizó, hermano, después de que Él, hermano, hizo lo que tenía que hacer, llegó un momento cuando Jesús se acercó a Juan. Juan no lo quería bautizar. Le dijo, ¿cómo es posible? Tú vienes a mí y yo necesito de ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Pero Jesús tenía que cumplir la palabra. Jesús tenía que, dijo, déjalo, porque así conviene que lo hagamos. Hermano, ¿por qué? Porque Él tenía que hacer las cosas bien. Él no tenía necesidad de ser bautizado, hermano, porque si usted analiza el bautismo de Juan, era para perdón, para arrepentimiento de pecados. Sin embargo, Jesús era un hombre sin pecado, sin tacha. Él no había fallado. Sin embargo, hermano, Él lo hizo por obediencia al Padre. Él lo hizo porque quería darnos un ejemplo de cómo tenemos que hacer las cosas nosotros. Ahora vemos nosotros, hermano, cómo de verdad, hermano, Jesús lo fue llevado, le dije yo, hermano, al desierto, y hermano, y fue por 40 días, dice la palabra, en ayuno, hermano. Se imagina, en ayuno y oración, hermano. Sin embargo, la oración a Él no le costaba, hermano, porque Él, aparte que tenía una amistad muy grande con el Padre, hermano, a Él quizá de verdad le gustaba hablar con el Padre, así como cuando su hijo le gusta hablar con su papá, cuando está pequeñito, cuando necesita, ya cuando está grande, ni hablar quieren con los padres. Sin embargo, cuando están pequeñitos, usted tiene que estarlos callando, hermano, porque no es, solo son preguntas y preguntas y preguntas. Ya cuando crecen es que ya no quieren ni hablar con el papá, hermano. Sin embargo, vemos nosotros, hermano, cómo Jesús fue llevado al desierto, hermano, para ir a ayunar esos 40 días, hermano. Como también Dios sacó, hermano, al pueblo de Israel del desierto, sacó de allá de Egipto y lo llevó al desierto, hermano. Mire, vamos a comenzar a leer, hermano, y si lo voy a poner a leer. Váyase para Deuteronomio, capítulo 8. Mire cómo dice, capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Mire, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermano, le estaba diciendo que no vaya a perder, hermano, porque vamos a volver a llegar de nuevo ahí vamos a estudiar bastante. Hermano, vemos nosotros cómo le estaba diciendo, dice la palabra, el Espíritu. Mire, dice en el 4 donde comenzamos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, era lógico, hermano, tuvo hambre, dice la palabra. Dice la palabra, hermano, que Él era 100% Dios, pero también era 100% humano. Él sentía hambre como nosotros. A Él también le daba hambre, como le da hambre a usted, como me da hambre a mí, hermano. Quizás no tanta como le da a nosotros, hermano, pero Él le daba hambre también. También necesitaba, hermano, alimentar su estómago. Sin embargo,
Vemos nosotros, hermanos, cómo era necesario que pasara, era necesario, hermano, como Jesús, era necesario no que Él lo necesitara, sino, hermano, que era necesario para que usted y yo aprendamos, hermano, aprendamos que las cosas, hermano, para poder empezar un ministerio, para poder empezar a servirle a Dios, necesitamos ser procesados, necesitamos, para que la bendición pueda venir, hermano, necesitamos de verdad ser aprobados por Dios. Como le digo, Jesús no necesitaba ser aprobado por el Padre, pero Él lo hizo por amor. Él lo hizo para que entendamos que usted y yo necesitamos ser probados, hermano. Vemos nosotros, como dice la palabra, que el Espíritu llevó a Jesús por el desierto y lo llevó, hermano, a ayunar 40 días y 40 noches. Pero luego tuvo hambre, dice. Y vino al tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oiga bien, hermano, y lo primero con lo que el enemigo comenzó a trabajar, hermano, fue con el ego de Jesús. Póngase a pensar, hermano, porque le estaba como queriendo poner en tela de juicio, como queriéndole decir, a ver si es cierto que de verdad sos hijo de Dios, a ver si es cierto que de verdad. Le dijo, mire, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, hermano, algo que estaba viendo yo, hermano, es que en el desierto hay muchas piedras. En el desierto, hermano, hay muchas piedras, de las cuales estaba viendo, hermano, que dicen los comentaristas, los estudiosos, los teólogos, estaban viendo, hermano, que las piedras eran similares a un pan, hermano, quizás de la misma medida, quizás, hermano, el mismo color. Hermano, a Jesús nada le costaba, hermano, para Jesús no era problema, hermano, ese milagro. Para Jesús no había problema, hermano, de convertir esas piedras en pan, hermano. Si Jesús de la nada, hermano, se imagina usted, luego usted puede ver en el desierto, hermano, sin necesidad de piedras, no, de repente del cielo llovía pan. Para Jesús no era problema eso. El detalle, hermano, era que el diablo no estaba, hermano, jugando con él, sino estaba viendo a ver cómo lo hacía caer. Y vemos nosotros, hermano, dice la palabra, dice, vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y mire, y dice en el 3, en el 4, perdón, y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora Jesús, hermano, le citó muchos versículos, de los cuales los vamos a ver esta noche. Dice, hermano, váyase para Deuteronomio 6. Lo que le estaba diciendo hace un momento, vamos a verlo ahorita. Deuteronomio 6, versículo 8. Mire, dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Espérame, más arriba dice, en el 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levante, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que le estaba diciendo Dios a Israel, hermano, es que esa palabra tenían que guardarla en la tabla del corazón. Hermano, que a la hora que usted y yo nos vamos a enfrentar al tentador, usted y yo tenemos que conocer la Biblia, tenemos que conocer la palabra, tenemos que aprender a responder. Hermano, mire qué difícil ahora en día. Hermano, hay mucha gente, hermano, mire, bien penoso, pero hay mucha gente que nos escondemos de los testigos.
Nos escondemos. Y yo, hermano, quisiera pensar que como somos bíblicos y dice la palabra que el que viene y trae una doctrina diferente a la suya, ni le dé la mano ni le diga pase adelante, hermano. Pero no es ese el objetivo por el cual muchas veces no nos enfrentamos, sino, hermano, que esta gente que está errada, esa gente, hermano, que no va para el cielo si no se arrepiente, hermano, esa gente, mire, conoce más literatura que nosotros. Y usted y yo deberíamos de conocer la palabra, deberíamos de empaparnos en esta palabra. Hermano, cuando el diablo le dijo a Jesús, hermano, di que estas piedras se conviertan en pan, lo primero que le respondió, hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Jehová. Ahora mire, dice ahí en Mateo, hermano, capítulo 3, versículo 15. No voy a perderla porque vamos a regresar aquí. Porque como le dije, hermano, es muy similar a cuando Jehová sacó a Israel. Mateo 3:15. Mire cómo dice. Pero Jesús le respondió: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Él necesitaba hacer justicia, necesitaba hacer las cosas bien, hermano, porque a él nada le costaba venir y decirle al diablo: diablo, tú no tienes parte ni heredad, y lo hubiera mandado, hermano, a otro lado, sino que era necesario que él fuera tentado, era necesario que él atravesara, hermano. ¿Para qué? Para que entendiéramos nosotros que sí se puede de la mano de Dios. Como le dije, hermano, porque era cierto, era 100% Dios, pero también tenía humanidad. Pero también era humano como cualquiera de nosotros, pero también sentía, pero también necesitaba, pero también le dolía, y cuántas cosas era necesario que él atravesara esto. Y mire, dice Deuteronomio 8:3. Mire, cuando el diablo le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, dice, dice en 8:3 le dije, dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, y tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, cuando el diablo vino, hermano, y quiso tentar a Jesús, quiso decirle: si de verdad decís que sos cristiano, si de verdad hay poder en vos, decirle a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora el diablo va a querer venir, hermano, a tentarnos a nosotros. El diablo va a querer venir, hermano, a querer, hermano, de querer ver cómo, de qué manera, hermano, lo saca, de qué manera lo saca de sus casillas. Sin embargo, hermano, lo primero que Jesús hizo era responderle conforme a la palabra. Hermano, ¿por qué, hermano? Porque usted y yo, hermano, de verdad, cuando nos debemos de defender, nos vamos a defender a través de la palabra. Entonces Jesús, hermano, le dijo, mire lo que dice en el 3, lo que leímos, dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora le dije, hermano, son varios aspectos de los cuales, son similitudes de las cuales Jesús fue tentado en el desierto, pero él aprobó, hermano, el examen. Ahora, si usted ve, hermano, si usted ve a Israel, Israel no aprobó el examen. Israel, hermano, que todo el tiempo hacía berrinche, todo el tiempo, hermano, andaba renegando. Esta gente nunca estaba conforme. Esta gente siempre por cualquier cosa. Hermano, ¿se imagina usted que de repente hubieran tenido mucha hambre y Moisés, había poder de Dios en Moisés? Hermano, le hubieran dicho: ahí hay unas piedras, mira, Moisés, decirle a estas piedras que se convierten en pan. Yo le aseguro, hermano, que lo hubieran hecho. Sin embargo, el detalle, hermano, que Jesús sí sabía para qué había sido venido a esta tierra. Jesús sí sabía y entendía cuál era la razón por el cual Él estaba en esta tierra. Muchas veces nosotros ni hemos entendido por qué hemos sido llamados al Evangelio.
No hemos entendido, hermano. Y él sabía que tenía que venir a hacer justicia. Él sabía que tenía que venir a cumplir el propósito del Padre en él. Ahora, como le dije, hermano, muchas cosas que pasaron en el desierto de Jesús, pasaron en el desierto con Israel. Mire, dice en el 8:16 de Deuteronomio, dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Ahora, hermano, es necesario que atravesemos el desierto. Es necesario, hermano, que seamos afligidos. Dice la palabra, usted no se preocupe, hermano, porque mucha gente dice, no, hermano, yo cuando no era cristiano, hermano, hasta más billetes tenía, hasta mejor vivía. Ahora que soy hermano, ya ni siquiera para comer tengo, hermano. Es necesario que seamos afligidos, dice la palabra. Pero ¿para qué lo hace Dios, hermano? Dice, para la postre, dice Dios, hacerte bien. Hermano, es necesario que usted y yo seamos probados como el oro fino. Es necesario que usted y yo entendamos, hermano, de que es bueno depender de Dios. Es necesario que dependamos de Dios, porque si no aprendemos a depender de Dios, hermano, cualquier cosa nos va a botar del evangelio. Ahora esta gente, no crea usted, hermano, que cuando salieron llevaban mucha comida. No, ellos salieron sin nada, hermano. De comida no llevaban nada. Sí llevaban mucho oro, mucha plata, pero de comer no llevaban nada. Era necesario que Dios los metiera en ese desierto para probar, hermano, el corazón de ellos. No para que Dios los probara, sino para que ellos entendieran y fueran probados y se dieran cuenta de qué estaban hechos. Ahora mire, dice, mire en el 6:24 de Deuteronomio, mire, dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Era necesario, dice la palabra, hermano. Los mandó Dios esos estatutos. Nos mandó Dios, hermano, esos ¿cómo se llama? Dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Hermano, a Jesús nada le costaba, hermano. Como le repito, hermano, si dice la palabra que a la palabra de Jehová se hicieron los cielos y se hizo la tierra, no necesitaban nada más, hermano. A la palabra de Jehová los cielos se hicieron. A la palabra de Jehová se apartó la tierra, se apartó el cielo, se apartaron las aguas. A la palabra de Jehová se hizo la luz. A la palabra de Jehová crecieron, hermano, árboles frutales. A la palabra de Jehová, hermanos, se hicieron animales en la tierra, animales en el agua. Hermano, a Jesús nada le costaba si Jesús es Dios. Sin embargo, era necesario aprender a depender de Dios. Era necesario que nos enseñara Jesús que tenemos que aprender a soportar las tentaciones, aprender a depender totalmente de Él, hermano, porque si no aprendemos a depender de Él, nos puede ir muy mal. Dice la palabra que aprendamos, hermano, ¿cómo se llama? A guardar los estatutos y los mandamientos para que tengamos vida. Porque si usted no aprende a depender de Dios, hermano, ¿qué va a pasar? Usted no hace los mandamientos de Dios. ¿Qué va a pasar en aquel día? No va a poder entrar al reino de los cielos. Y se imagina usted, si no entramos al reino de los cielos, no vamos a tener vida. Miren, hermano, dice, vayámonos allá a Mateo. Vamos a ir avanzando. Y no, hermano, nos va a agarrar mucho la noche. Dice, respondió y le dijo en el 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, hermano, ¿de dónde le estaba hablando el diablo a Jesús? Le estaba hablando del Salmo 91. Salmo 91, 12, 11 dice la palabra. Mire, váyase para el Salmo para ver qué era lo que le estaba diciendo el diablo. Tenga cuidado, porque el diablo a veces tiene más Biblia que nosotros, hermano. De verdad, dice la palabra que los hijos de las tinieblas son más audaces que los hijos de luz. Mire cómo dice el Salmo 91, 11 y 12. Yo sé que usted, como lo tenía de amuleto, ya se lo puede, hermano. Yo no me lo puedo, a mí me cuesta, soy cabeza de pollo, hermano. Mire, dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, a que te guarden en todos tus caminos, en la mano te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué fue lo que el diablo le dijo? Lo llevó al pináculo del templo, dice: tiraste aquí, le dijo. De todas maneras dice la palabra, como él vio que Jesús estaba hablando palabra, de todas maneras dice la palabra que va a mandar a sus ángeles a que te guarden. Usted y yo no podemos actuar, hermano, por emoción. No podemos actuar, hermano. Mire, hay mucha gente, cada quien, hermano, va a entregarle cuentas a Dios. Pero hay mucha gente, hermano, que se siente tan comprometida, hermano, tan comprometida, no con Dios, sino se siente comprometida con el pueblo. Se siente comprometida, hermano, porque hay hermanos que está bueno, Dios los usa, hay hermanas que Dios la usa y está bien, qué bueno, hermano. Pero muchas veces el pueblo está tan acostumbrado a que si no hay profecía, no se goza. Si no hay profecía, usted siente que ahí no hay presencia de Dios. Si no hay danza, si no hay lengua, usted siente que ahí no hay presencia de Dios. Entonces muchas veces caemos en el error, hermano, de que aquel que tiene profecía, que tiene don de lengua, que tiene danza, hermano, se siente comprometido a que si no le profetiza, usted ya no es de Dios. No, usted y yo no podemos actuar por emoción. Usted y yo no podemos actuar para que miren el hermano Selvin en los en vivos, que ese hermano siempre se reviste, ese hermano habla en lengua, y hermano, y de repente viene, hermano, muchas veces viene con fuego de Dios, viene de verdad, siente el respaldo de Dios, pero hay momentos donde el respaldo de Dios no está, hermano. Y no solo que uno falle, que uno no, hermano, porque de verdad Dios tiene que hacernos entender de que la gloria no es del hombre, la gloria no es de la mujer, la gloria le pertenece a Dios, y Dios envía su gloria cuando a Él le place. Ahora el diablo le estaba diciendo, mire, dice, y cuando respondió le dijo, espérenme, en el 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Si lo único que hizo el diablo fue cambiarle unas palabras, pero le estaba hablando del Salmo 91, hermano. Como le digo, usted y yo no podemos caer ante las tentaciones. Ay, no importa que digan que ya no soy espiritual, no importa que digan que yo ya no hablo en lenguas cuando canto, no importa, hermano, usted trata de hacer lo que Dios quiere que haga. Como les digo, hay mucha gente que se siente comprometida a profetizar. Hermano, mire, vamos a orar, hermano. Yo íbamos con alguien, hermano, no lo voy a decir quién. Íbamos a orar con alguien, hermano, que si habían 30 personas, yo tenía que esperar que a las 30 le profetizaran para poderlos venir. Y yo decía, qué bueno, si es de Dios, qué bueno que tiene para todos, hermano. Mire, hermano, de verdad, Dios le va a hablar a quien Él quiere. Dios le va a hablar y cuando Él quiere. Si usted ve, los milagros no se hacen con toda la gente que está. La mujer de flujo de sangre, no cree usted, hermano, que iba ella y recibieron milagros. Todos no, el milagro lo recibió ella.
Hermano, no podemos manipular nosotros la bendición de Dios, no podemos manipular los milagros, no podemos, hermano, de verdad que Dios haga como nosotros queremos. No, hermano, usted y yo tenemos que aprender que los milagros se hacen cuando Dios quiere que se hagan. Mire, dice Deuteronomio 6:16. Hermano, yo me he saltado bastante, hermano, porque no me va a alcanzar el tiempo. Pero mire cómo dice Deuteronomio 6:16. Mire, dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Lo que le estaba diciendo, hermano, lo que le estaba diciendo Jesús era que al Señor nuestro Dios no lo podemos tentar, Él no puede ser tentado. Ahora, lo que le estaba diciendo, hermano, a Israel, porque eso fue lo que le dijeron a Jesús, pero le estoy hablando de lo que le dijeron a Israel, porque estamos en Deuteronomio, cuando Dios sacó a este pueblo, hermano, y dice, desde el 15 dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Ahora, hermano, ¿a dónde cree usted que tentaron a Jehová? Cuando le habla de Masá, le habla del libro de Éxodo. En el libro de Éxodo dice la palabra, hermano, que aquella gente en el capítulo 7, en el capítulo 17, versículo 7, dice la palabra, hermano, que aquella gente estaba murmurando porque ellos necesitaban agua, pero no la pedían como tiene que ser. Vamos a leerlo, no vaya a ser, hermano, que yo le esté diciendo lo que no diga. 17:7 de Éxodo. Mire, desde el 6 dice: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar, como dice, Masá, y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Se imagina usted, hermano? ¿Se imagina el berrinche que hacía Israel a cada rato? Hermano, ¿se imagina usted así como muchas veces dicen de los pastores? Bueno, y entonces, ¿tiene visión el pastor o no tiene, pues? ¿Está Dios con el pastor o no está? Ellos estaban diciendo, hermano, y Dios le estaba hablando a Moisés, le estaba diciendo: yo voy a estar ahí detrás de la peña, yo les voy a bendecir, yo les voy a sacar agua de la roca. Y dice que le sacó, ellos comenzaron a murmurar y diciendo: bueno, y entonces, ¿está Jehová con nosotros o no está? Y las promesas de Jehová, hermano, si Dios lo que promete lo cumple. El detalle, hermano, es que muchas veces nosotros venimos y hacemos berrinche, y lo que estamos haciendo es tentando a Jehová. ¿Se imagina usted, hermano? Él, con todo el amor, hermano, con todo el corazón, Él nos ha libertado, Él nos ha hecho libres, Él nos ha bendecido, hermano. Y cuántas cosas pudiéramos contar, cuántas veces Dios nos ha guardado, cuántas veces Dios nos ha sacado en victoria, hermano. Y muchas veces nosotros lo que hacemos, hermano, es, hermano, fallar en la tentación. Porque el diablo eso es lo que quiere. Cuando el diablo le estaba diciendo a Jesús allá: sáltate, aviéntate del pináculo, saltate, porque dice la palabra que Él va a mandar a sus ángeles para que no te caigas, para que no te mates. Usted y yo no podemos decir: como yo soy cristiano, no importa, me voy a tirar debajo de ese camión y Dios me va a guardar. No es así, hermano. Como yo soy cristiano, no importa, aunque no
sé, pues, no sé nadar, pero yo me voy a aventar en el mar. No, Dios no lo va a salvar, porque, hermano, Dios no puede ser tentado. Usted y yo tenemos que tener precauciones. Primero tenemos que guardar la palabra, tenemos que obedecer a Dios, hermano, y Dios, hermano, nos va a guardar todo y cuando usted y yo andemos caminando conforme a la palabra. Y estaba molesto Dios, hermano, cuando le dijo al pueblo: no me tienten así como sus padres que me tentaron allá en Machá. Me tentaron diciendo que si estaba yo o no estaba con ellos. Entonces el diablo lo que quiere es que usted y yo ande renegando, que usted ande diciendo: bueno, ahí a saber si hay presencia de Dios. Ahí acá, ni se mira danza, ni se mira lengua, a saber si Dios está ahí. Tenga cuidado, no vaya a caer en el mismo error que cayó Israel. Hermano, necesitamos de verdad conocer la palabra y pedirle a Dios la humildad que necesitamos, hermano, para agradar a Dios. Hermano, vámonos de nuevo para Mateo y avancemos, hermano. Pues ya siento que dice: mire, y otra vez los llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Usted y yo, hermano, no tenemos que andar, hermano, en las provocaciones del enemigo, pensando, hermano, que a saber si Dios me quiere, a saber si Dios, a mí quizás ni me habla, ni me da profecía. Déjeme decir algo: qué bueno que Dios nos habla todos los días a través de la palabra. Todo esto te daré, le dijo el diablo a Jesús, si postrado me adorares. Cuando yo empezaba en el evangelio, hermano, yo peleaba con un amigo que teníamos, porque lastimosamente él estaba en una iglesia donde le gusta, hermano, que le prediquen de la prosperidad. Para ellos, usted está bendecido, hermano, cuando tiene 3 carros, hermano. Usted está bendecido, pero si tiene una gran casota. Pero si usted no tiene, usted está en calamidad, usted no es hijo de Dios. Entonces yo le decía: mira, fulanito, si este mundo le pertenece al diablo, ¿cómo vas a creer? Me decía que le pertenece al diablo si Dios lo hizo y lo hizo para nosotros, y peleaba bastante conmigo. Yo todavía era bien ingenuo, hermano. Yo acababa de llegar al evangelio, pero había aprendido un poquito. Y me decía: ¿qué vas a creer? Me decía: si esto, ¿cómo va a ser del diablo todo esto? La Biblia dice que el mundo le pertenece al diablo, le decía yo. Y yo le citaba este versículo, hermano, porque de verdad, y cuando le dice el diablo, hermano, a Jesús, lo lleva, hermano, a aquel lugar, a la montaña alta, y le dijo: todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Y si usted ve, hermano, Jesús no le dijo: mentiroso, si eso no es tuyo, eso me pertenece a mí. Jesús no se lo dijo. ¿Por qué, hermano? Porque Él es el príncipe de este mundo, del cual usted y yo, hermano, si estamos en este mundo, pero por eso es que no somos del mundo. Si no fuéramos de ese príncipe diabólico. Hermano, dice la palabra: otra vez le llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, a Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, hermano, ¿qué estaba haciendo el diablo con Jesús? Poniendo a prueba la fe de Jesús. Oiga bien, poniendo a prueba, hermano, porque usted y yo tenemos que aprender a depender de Dios. Hermano, ¿qué le estaba queriendo decir, hermano, el diablo a Jesús, hermano? Que si de verdad, hermano, Dios era digno de confianza. Muchas veces el diablo nos quiere hacer creer que Dios es digno de confianza cuando Él lo ha sacado en victoria. Nos quiere hacer creer, hermano, que usted y yo podemos creer que Dios es bueno, podemos creer que Dios hace milagros solo cuando nos saca en victoria. Pero tenemos que entender, hermano, que nos haga milagros Dios, nos rescate Dios o no nos rescate, Dios sigue siendo Dios. Y usted puede ver, hermano, Jesús más adelante en el capítulo 27 del libro de Mateo, desde el versículo 41, dice la palabra, hermano, que Jesús estaba siendo crucificado. Póngase a pensar, hermano, en ese momento cuando Jesús
siendo el Hijo de Dios, siendo, hermano, el Hijo que no cometía pecado, que no tenía ninguna mancha, hermano, pero aún así, hermano, a pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar, hermano, de ser lo más preciado de Jehová, tuvo que atravesar, hermano. Muchas veces tenemos que ser probados, muchas veces tenemos que atravesar tribulaciones que no las entendemos. Sin embargo, tenemos que entender que aunque Dios nos bendiga o no nos bendiga, tenemos que confiar porque Dios es Dios. Aleluya. Y él le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora el detalle, hermano, es que Dios le explicó algo y le dijo: solo a nuestro Dios vamos a adorar, a Él le vamos a obedecer. No necesitamos adorar a otros dioses, no necesitamos ver que si Dios me saca. Así como hay mucha gente, hermano, que le agarra feo y dice: Señor, si de aquí al domingo no me has dado la respuesta, me voy. Mira, mucha gente que es loca, hermano, de verdad. Si de aquí hasta el día entonces yo me voy de la iglesia. Y yo me pongo a pensar, hermano, digo yo, entonces Dios se queda bien triste. Sí, se queda triste porque nos ama. Pero, hermano, déjeme decirle algo. Si nosotros, usted, digamos, Dios y nosotros, Él sigue sentado en su trono. Él no necesita de nosotros. Pero nosotros sin Dios no servimos de nada. No, como no de tizón en el infierno podemos servir. Pero yo sé que usted y yo no, hermano, gracias a Dios. Ahora, hermano, ¿qué es lo que el enemigo quería hacer con Jesús? Era tentarlo, que él, hermano, blasfemara, que él viniera, hermano, y él tenía poder para hacer los milagros. Él tenía poder para tirarse de ese pináculo y sabía que Dios lo tenía que rescatar. Porque Dios, hermano, no iba a dejar perecer a su hijo. Pero ahí es donde usted y yo no podemos caer en las tentaciones del diablo. No podemos caer: ahí si quiere el pastor que me venga a buscar, y si no, pues yo ya no llego. Muchas veces nos agarra feo, hermano, cuando los necesitados somos nosotros. Cuando usted y yo tenemos que aprender a que, hermano, Dios no puede ser tentado. Mire, dice, con esto voy a terminar. En el, espérenme que no me acuerdo. En Deuteronomio 10:20, mire cómo dice. Dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Le dijo el diablo: todo esto te daré si me adoras. Todo esto te voy a dar si me sirves. Y le dijo Jesús: solo a nuestro Dios vamos a adorar. Ahora, hermano, como le dije yo hace un momento, todas las tentaciones de Jesús también le fueron a Israel. El detalle es que Jesús tuvo el poder, la fuerza para negarse a las tentaciones. Y si usted ve lo que Dios le estaba diciendo a Israel, ¿habrá cumplido Israel todos los mandatos que Dios le dijo? No los cumplió, hermano. No los cumplió. Lastimosamente no los cumplió. Lo que le estaba diciendo en el 10:20 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Le estaba diciendo el diablo a Jesús, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oiga bien, y este versículo último dice: y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, hermano, ¿qué hubiese pasado si era las primeras de cambio? ¿Se acuerdan de la primera tentación? Si eres hijo de Dios, le dijeron, di que estas piedras se conviertan en pan.
le vamos a dar gusto al diablo cuando él quiere que nos luzcamos. Usted y yo tenemos que aprender a esperar en el proceso. A esperar, hermano. Yo le pregunto algo, ¿le habrá dado hambre a Jesús? Tenía mucha hambre. ¿Le habrá dado sed a Jesús? Tenía mucha sed. Sin embargo, algo que me llama la atención es que en el capítulo 5, mire, dice, no me acuerdo porque no lo anoté, me olvidó. Capítulo 5, versículo 6. Mire, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús tenía hambre, pero tenía más hambre de justicia, tenía más hambre de victoria, tenía más sed. Mira cómo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermano, Jesús tenía hambre, pero hambre de que usted y yo alcanzáramos la bendición. Él tenía necesidad de que usted y yo entendiéramos que es necesario que aprendamos a soportar las tentaciones para poder tener victoria. Hermano, el hambre terrenal que Jesús tenía, después del proceso, dice la palabra, que Jehová envió ángeles y le servían. Hermano, de verdad tenemos que aprender nosotros que dependemos de Dios. No dependemos de las circunstancias, no dependemos de lo terrenal, dependemos de Dios. Hermano, y de verdad, si usted y un día tenemos una necesidad, doblemos rodillas y Dios sabe suplir todas las necesidades. Jesús, hermano, antes de tener hambre de pan, tenía hambre de que de verdad se cumpliera la palabra. Y tenía sed, hermano, que se hiciera justicia. Porque, hermano, si no hubiera sido así, usted y yo estuviéramos perdidos, no tuviéramos oportunidad. Sin embargo, Jesús tuvo que soportar todas las tentaciones para que usted y yo un día seamos libres y le estemos adorando como le adoramos ahora en día, para que podamos, hermano, cantar victoria en aquel día cuando Cristo venga a traernos. Pero tenemos que aprender a soportar, hermano. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga a mi hermano que me cedió el tiempo.